Buenas noches, el día de hoy estamos con Giancarlo, quien nos va a dar una apreciación más profunda de acuerdo a sus conocimientos para poder validar nuestro problema. Giancarlo, ¿te podrías presentar, por favor? Buenas, muchas gracias. Yo soy Giancarlo, soy candidato a magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresado en filosofía de la misma casa de estudios. Me desempeño principalmente en investigaciones en tanto filosofía del cuerpo, filosofía del lenguaje y filosofía de la cultura. Perfecto. ¿Te parece si empezamos? Según tu conocimiento, ¿cómo es la interacción de las comunidades o personas autóctonas con el turismo? Bueno, en general hay que tener en cuenta que, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de turismo, no? En general, solemos entender turismo, pues, cuando llegan personas de afuera con la mera intención de conocer una cultura y de alguna manera consumir de ella, ¿no? O sea, comprar ciertas mercancías, acceder a ciertos lugares, tomarse algunas fotos y dejar dinero a cambio, ¿no? Esa suele ser una idea bastante mercantil del turismo. Pero creo que también es bastante importante entender que el turismo tiene una dimensión cultural, ¿no? Que muchas veces queda en segundo plano. En el caso, el turismo implica que sean personas de distintas culturas llegando a otros lugares, ¿no? Donde hay costumbres diferentes, donde hay personas con cosmovisiones diferentes, ¿no? Y entran en contacto. Entonces, siento que es importante tener en cuenta el hecho de que muchas veces tendemos a caer en exotizaciones, ¿no? Desde las culturas más occidentales, o desde la cultura de la ciudad, por ejemplo, se suele ver pues las culturas del interior o lo que a veces se conoce como la cultura de la periferia, ¿no? Eh, como culturas exóticas, extrañas, ¿no? Como esos otros a los que hay que acercarnos y de alguna manera los vemos como objetos de consumo, de observación, etcétera, y pocas veces los vemos como sujetos otros de los cuales realmente aprender, con los cuales comunicarnos, con los cuales compenetrarnos, ¿no? Entonces siento que esa es una dimensión del turismo que muchas veces en la perspectiva mercantilista quedas de lado, ¿no? Entonces me parece que una perspectiva de turismo y un proyecto de turismo responsable en el siglo XXI, con todo lo que hemos aprendido, debe tener en cuenta que este no puede entenderse solamente como un consumo cultural, ¿no? No solamente desde la perspectiva de apropiarme o consumir la cultura del otro, sino tiene que entenderse desde la perspectiva de el acercamiento entre culturas, del contacto entre culturas y también por ende del respeto a la cultura, de tratar de crear conciencia de la diferencia que hay y el respeto y el valor de esas diferencias. Y en ese sentido, el encuentro con el otro se vuelve más que simplemente una colección de souvenirs, se vuelve una experiencia enriquecedora de vida, no solamente para el turista, sino también para aquel que acoge al turista. Wow, qué importante. Bien, y pasando a la siguiente pregunta, ¿cómo consideras que una empresa debe iniciar una propuesta o proyecto de trabajo con estas comunidades? Eh, una vez más, yo creo que aquí es importante empezar tratando de ser conscientes de que
Bueno, las comunidades son otros que tienen sus formas de vida, sus intereses, sus culturas y sus proyectos de vida, ¿no? Entonces, lo que la empresa hace es proponerles, es hacerles una propuesta. Ujú, Y esa propuesta tiene que ser atractiva, ya que esta puede ser aceptada o rechazada por la persona de la otra cultura. Y yo siento que esa propuesta, si bien como todo en la vida tiene que pretender ser atractiva económicamente, ¿no? O sea, tiene que pretender acercar a las personas eh, mejores herramientas para poder ganarse la vida. eh, Me parece que es también muy importante entender que no solamente se trata de ganar más y más dinero, sino también se trata de de alguna manera expresarnos, que nuestro trabajo de alguna manera exprese lo que somos. Entonces yo creo que la empresa tiene que de alguna manera permitir que las personas que van a, que van a acoger, que van a dar cabida dentro de su mundo a las personas, vean esto no solamente como una oportunidad de generar recursos, sino como como una oportunidad de enriquecerse ellos mismos con el contacto con otras culturas. ¿Mm? El turista que llega no solamente llega con su billetera, también llega con sus costumbres, sus curiosidades, sus historias, y esa parte me parece que también es algo interesante y que puede ser atractivo para el hoster, aquel que va a acoger al turista, ¿no? Entonces yo creo que la empresa tiene que preocuparse por precisamente tratar de presentarse no solamente como una alternativa de negocio, sino como una propuesta de enriquecimiento de la forma de vida de las personas, ¿no? ujú. Bien, y bueno, ¿en qué otros lugares del Perú, bueno, en qué lugares del Perú es más complicado que acepten compartir sus costumbres de repente, o sus casas, su comida con personas de otros lugares? Disculpa, ¿podrías repetirme la pregunta? Claro que sí. ¿En qué lugares del Perú sería más complicado que las personas acepten compartir sus costumbres, sus casas, comida, con personas de otro lugar, ¿no? Así sean del mismo país. Mm, bueno, esa ya es una pregunta un poco más delicada, ¿no? Habría que estudiar un poco la historia de los conflictos sociales. Eh, una historia que también muchas veces nos enseña que estos conflictos en muchos casos inician por esta sensación de irrespeto que sienten muchas personas por parte de la gente de las culturas hegemónicas, ¿no? Esta sensación de sentirse muchas veces por parte de los estados, las autoridades, como ciudadanos de segunda clase, ¿no? ¿Mm? Y que son y que se sienten a sí mismos como eh, menospreciados desde la perspectiva de la ciudad. Entonces, allí hay un trabajo por hacerse de tratar de entablar estas relaciones. Ahora también es cierto que hay comunidades, tengo entendido que en la Amazonía peruana hay varias, que optan precisamente por el no contacto con culturas ajenas y en esos casos también hay que respetarlo, ¿no? Eh, en todo caso, habría que ver, estudiar, ¿no? Un poco
la historia em, principalmente reciente de los conflictos o los tratos que han tenido las distintas comunidades con las organizaciones foráneas que han llegado, ¿no? Para ver más o menos cuáles son las condiciones, cuáles son los términos en los cuales se han dado los encuentros, ¿no? Para poder ver eh, cómo, cómo dárselos, cómo empezar a entablar los diálogos, ¿no? Claro, perfecto. Y bien, para terminar, desde tu punto de vista, ¿qué consejos podrías darnos para empezar a entablar relaciones con estos grupos de hombres y mujeres y que se sumen a esta idea de negocio, ¿no? Mm, bueno, como comentamos un poco fuera de cámara, eh, uno de los grandes peligros que tenemos que evitar en este tipo de proyectos es evitar caer en la exotización, evitar ver al otro como alguien extraño en el mejor de los casos y en el peor de los casos como alguien inferior o alguien al que hay que guiar o alguien que está en inferior capacidad de tomar decisiones. Eso es algo muy peligroso, ¿ya? Eh, Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que considerar siempre el respeto por su cultura. Siempre hay que partir de el afán de conocer sus tradiciones, los elementos principales que ellos tienen, sus elementos no negociables, ¿no? Todos tenemos ciertos elementos no negociables, ¿no? Para saber cuáles son las barreras o los límites que no tenemos que cruzar con los demás y a partir de ahí empezar a, bueno, ¿no? A establecer los diálogos, a establecer pues los puntos de múltiple desarrollo y una vez más, ¿no? Entender que no solamente estamos hablando de seres humanos cuyo único interés es conseguir dinero, ¿no? Que es algo que todos queremos en cierto sentido, sino que también son personas que están tratando, que como todos quieren darle sentido a su vida, quieren darle sentido a su existencia. Entonces, es importante comprender cómo es que estas personas se esfuerzan en su día a día por darle sentido a su existencia y tratar de ver cómo la propuesta que se les da enriquece ese proyecto. Entonces, ese sería mi consejo. Entonces, hay un trabajo de reflexión ahí al momento de presentar la propuesta. Perfecto. Y bueno, y por ejemplo, esta propuesta se podría presentar en base o se tiene que presentar haciendo un estudio previo de cada grupo, ¿verdad? En principio, sí. O sea, en principio habría que conocer a las personas, a los grupos. También, bueno, más o menos según los alcances que pretenda tener la propuesta, se puede ver si es que puede estar enfocado a determinados individuos de ciertas comunidades o en general a comunidades enteras que quieran organizarse para esto. Por ejemplo, mi experiencia más cercana es con el mundo andino. Y en el caso del mundo andino es muy común que para muchos proyectos
sobre todo proyectos que van a beneficiar en general a todo el pueblo, ellos tienen una visión bastante colectiva de tratar de organizarse entre todos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay que negociar muchas veces atendiendo pues a las jerarquías que ellos tienen, ¿no? Con sus propias autoridades que eligen entre ellos, ¿no? En la Casa de la Amazonía, la verdad, no conozco tanto, pero habría que más o menos ir viendo cómo van funcionando estos grupos, ¿no? En casos de, pues, lugares que son más cercanos a las ciudades, se puede trabajar tal vez un poco a nivel individual, ¿no? Una persona en una casa que está dispuesta a recibir a alguien y a contarle, pues, la historia de los lugares cercanos a las ciudades, etcétera. Es un poco más sencillo, ¿no? Depende de los tipos de lugares a los que se están yendo, hay que comprender la especificidad de las formas de organización que predominan en esos lugares. Claro que sí. Está bien. Bueno, Giancarlo, muchísimas gracias por tu tiempo. Tus respuestas nos van a servir muchísimo para poder empezar a realizar este tipo de negociaciones o tomarlo desde otro punto de vista un poco más interdisciplinario. Así que hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.